Hola, ¿qué tal? Los saludamos. Bienvenidos. Esto es Semana. Gracias por acompañarnos. Nuestro invitado a esta hora es Leopoldo López, opositor en Venezuela, pero también una víctima de la dictadura. Gracias por acompañarnos, Leopoldo. Bienvenido a Semana. Muchísimas gracias, Vicky, a ti y a toda tu audiencia. Bueno, muy oportuna esta conversación. ¿Cómo está viendo usted el restablecimiento de las relaciones entre Colombia y Venezuela? Mira, yo lo veo con preocupación porque es una integración que se está haciendo en función a negocios, en función a intereses económicos que incluso no quedan del todo claros. Y se busca invisibilizar lo que ha sido la tragedia de Venezuela. También creo que es un cortocircuito entre lo que está diciendo Petro públicamente, lo que dijo incluso ante la ONU y lo que está haciendo el embajador Benedetti en Venezuela. Por un lado, Petro habla de los derechos humanos, habla del tema ambiental. Bueno, y esta misma semana, cuando Petro estaba diciendo eso en la ONU, sale un informe de las Naciones Unidas, de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en donde determina que Nicolás Maduro y una cadena de mando que incluye a Cilia Flores, Diosdado Cabello, Tarek El Aissami y varios otros, son responsables de haber cometido crímenes de lesa humanidad. Y cuando vemos la agenda que ha tenido durante las primeras semanas Benedetti en Venezuela, ha sido precisamente reunirse con todos y cada uno de los que son señalados en ese informe. Se ha reunido con esas personas que hoy están señaladas de haber sido quienes ordenaron torturas muy graves, torturas que en casos eran violaciones sexuales, en otras incluso que llegaron hasta la muerte de algunas de las personas que habían sido detenidas por simple razón política. O sea, hay un cortocircuito. Lo otro que habla el informe es que Venezuela también tiene una situación gravísima de violación de derechos humanos y violación de derechos ambientales en la Amazonia por la explotación del oro ilegal. Y esto también es un cortocircuito entre lo que está diciendo Petro y lo que está ocurriendo en Venezuela. Lo que quiero decir con todo esto es que el caso de Venezuela no se puede invisibilizar. Pareciera que la política de Colombia de alguna manera quiere invisibilizar la tragedia, no de uno, no de miles, no de cientos de miles, sino de millones de venezolanos que hoy están sufriendo a consecuencia de la dictadura. ¿Quién gana y quién pierde en este restablecimiento de relaciones? ¿Quién gana más, Venezuela o Colombia? ¿Quién pierde más, Venezuela o Colombia? Bueno, yo te puedo decir quién pierde definitivamente. Pierden los Sí. venezolanos y pierden los colombianos también. Porque si se pretende tener un proceso de paz en Colombia, como se ha planteado, una paz total, hay un requisito fundamental, que es que en Venezuela haya paz, Estado de Derecho y democracia. No puede haber paz en Colombia si no hay democracia en Venezuela. Y esto lo podemos decir con referencia de historia reciente. Lo que fue el proceso de pacificación que se dio con la FARC tuvo una tremenda consecuencia en Venezuela, porque eso llevó a que grupos armados, irregulares, la FARC entre ellos, pero también el ELN y otros, se desplazaran a territorio venezolano. Hoy en día esos grupos no están solamente en la frontera, sino están en todo el territorio nacional. Están ejerciendo actividades de crimen organizado vinculados con mafias internacionales, tomando el territorio y, por supuesto, violentando los derechos de los venezolanos. Entonces, en este esquema de buscar simplemente una incorporación de grupos a un proceso de diálogo en Colombia sin atender lo que está ocurriendo en Venezuela, creo que va a ir en contra de la paz y del respeto de los derechos de millones de venezolanos. Pero aquí se ha presentado esto como un gana-gana, es decir, gana Venezuela, gana Colombia. ¿Eso es una farsa? ¿Es una mentira? Yo no lo creo. Yo creo, por ejemplo, cuando se habla mucho del tema de la apertura de la Ujú. frontera, la realidad es, primero, que quien cerró la frontera fue Nicolás Maduro, no fue el presidente Iván Duque. Segundo, que la frontera prácticamente para efectos de migración y para efectos comercial ha estado abierta. Y creo que es muy claro que hoy Venezuela no puede aportar ningún tipo de productos, muy pocos productos para Colombia. Por otro lado, cuando vemos lo que significa el éxodo masivo que continúa habiendo desde Venezuela hacia Colombia, por supuesto tiene como víctimas a los venezolanos, pero también de alguna manera a los colombianos. Y la única manera de parar esa hemorragia de migración que está ocurriendo en todo sentido por causa de una tragedia humanitaria que tiene como origen a la dictadura es que se pueda tener Estado de Derecho y democracia en Venezuela. Ahora, ¿esto le da oxígeno a Nicolás Maduro? Bueno, yo creo que definitivamente sí. Cuando vemos la agenda que está teniendo particularmente el embajador Benedetti en Venezuela, pareciera a veces que es más bien el embajador de Maduro y de los intereses de Maduro que el embajador de Colombia.
Y sin duda alguna es una agenda que busca normalizar, busca estabilizar, busca ser el mascarón de proa para darle más legitimidad a Maduro en la región e internacionalmente. Y yo creo que esto es sumamente grave. Y es sumamente grave porque lo que está allí no se puede obviar. E insisto en esto, Venezuela hoy está siendo víctima, millones de personas, de una tragedia humanitaria, de un éxodo masivo, de violación de derechos humanos masivos, y allí es donde debería estar la prioridad. La razón por la cual venezolanos están migrando es por la situación económica y la tragedia humanitaria a la que ha llevado Maduro a todos los venezolanos. En ese sentido, ¿cuál puede ser el interés del presidente de los colombianos, Gustavo Petro, distinto a mejorar la economía entre los dos países y la relación entre los países vecinos? ¿Cuál puede ser el interés que piensa usted estaría más allá de lo obvio, de lo que él dice? Bueno, yo creo que es evidente que hay un interés con respecto al tema del proceso que se pretende establecer con el ELN. Ya se ha dicho incluso que Maduro sea garante de un proceso de paz, lo que realmente es una inmensa contradicción. Maduro garante de un proceso de paz cuando hace 2 días fue nuevamente presentado como un responsable de cometer crímenes de lesa humanidad. También es sorprendente y muy lamentable que se haya dicho desde Colombia que van a retirar la participación de Colombia en lo que fue el juicio ante la Corte Penal Internacional. No que esto vaya a cambiar nada, porque ya esto no va a cambiar nada. Ya la Corte Penal Internacional abrió un caso en contra de Nicolás Maduro, también por cometer crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, lo que sí se ve es la intención de blanquear a Maduro, de relativizar la tragedia que está ocurriendo en Venezuela. Cuando dice, escúcheme que lo tiene, interrumpa, ¿sí? Escúcheme que lo interrumpa, Leopoldo, cuando dice blanquear, ¿es lavarle la cara para que los colombianos entiendan de manera más clara? Sí, totalmente. Lavarle la imagen. Lavarle la imagen a Maduro, normalizar la situación con Venezuela, presentar a Maduro como que es una realidad inevitable dentro del continente, plantear o esconder a los migrantes, esconder la tragedia humanitaria, esconder las violaciones graves a derechos humanos. Yo, por ejemplo, he estado muy sorprendido de ver una agenda de Colombia en Venezuela, simplemente una agenda de negocio. Incluso en Caracas se habla de que ya hay distintos intereses de un lado o del otro, con comisiones y con todo lo que significa un establecimiento de una relación de negocio en un país en donde no hay Estado de Derecho, en donde todo lo decide, todo lo hace la dictadura y los intereses de la estructura criminal que están alrededor de Maduro. Cualquier tipo de vinculación con Maduro es una vinculación con una estructura criminal. Insisto, Vicky, esto no lo digo yo, esto lo dice la Corte Penal Internacional, esto lo dice el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, lo dice la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, lo dicen cualquier cantidad de organizaciones de derechos humanos en el mundo entero. Maduro es un criminal y lo que yo esperaría del presidente Petro, de su gobierno, de su canciller, es que le dieran a Venezuela o que empujaran para que los venezolanos tuviésemos lo que él tuvo, que fue la oportunidad de una elección libre, justa, en donde se puedan expresar los venezolanos, así como se expresaron los colombianos y le dieron la oportunidad a Petro para que fuese presidente. Eso es lo que nosotros estamos esperando. Nosotros esperamos de Colombia, también de Chile, esperaríamos de Argentina, de México, todos los países de la región que se puedan comprometer no con los sectores democráticos, no, ni siquiera con la Asamblea Nacional Legítima del año 2015, sino con una agenda unificadora del pueblo venezolano, que es lograr tener una elección libre y justa en el año 24. Allí es donde nosotros quisiéramos ver la diplomacia, la participación, la articulación de los países de la región, y sería realmente importante que Colombia pudiese ser un actor activo, proactivo en esa agenda y no simplemente quedarse como una relación de negocios y de temas también muy turbios, porque la relación con el ELN, la relación con el narco, la relación con grupos criminales en Venezuela es algo también de lo que se tiene que hablar y lo que se tiene que abordar. Fíjate que Venezuela hoy pasó a ser un país paso de la cocaína colombiana a convertirse en una industria verticalmente integrada. Hoy en Venezuela hay miles de hectáreas de cultivo de coca, hay cientos de laboratorios, por supuesto hay tráfico, es decir, ya el tema del narcotráfico en territorio venezolano pasó a otro nivel. Y esto pasó precisamente porque es algo que ha impulsado, que ha apoyado y que ha sido parte de la estructura de negocios criminal de Nicolás Maduro. Usted ha mencionado varios temas que los quiero desglosar. Uno de ellos es la Corte Penal Internacional. Colombia ya dijo que probablemente retira la denuncia contra Maduro en la Corte Penal Internacional.
Sí, yo creo que eso es un error, como lo dije anteriormente. Primero, es una gran contradicción. Allí, cuando se plantea, y yo he escuchado varias veces al presidente Petro, que su política exterior, que su política hacia los colombianos es una política de respeto a los derechos humanos, quitarle a los venezolanos el derecho a la justicia, pues es totalmente contrario a ese enunciado. Yo quiero recordar lo siguiente, mira, Vicky, en el año 2007 yo fui inhabilitado. Yo era candidato para ser alcalde metropolitano de Caracas en el año 2008 y fui inhabilitado sin ninguna justificación. Me coartaron la carrera política y yo fui a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y luego de 4 años de litigio obtuve una sentencia favorable en donde se determinó que me habían violentado mis derechos políticos de presentarme a elecciones y el derecho de los ciudadanos de elegir libremente. La respuesta de Chávez en aquel momento fue salirse de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero unos años después, en el año 2013, Gustavo Petro también fue inhabilitado y él también recurrió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y utilizó precisamente mi sentencia para presentar su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y la Corte nuevamente ratificó que no podían haber inhabilitaciones sin una condena penal definitivamente firme. Y eso fue lo que permitió que Gustavo Petro fuese candidato. Hago este recuento porque creo que es muy importante que no exista dobles estándares, que no se plantee la situación de Venezuela como un caso en donde hay que obviar estas violaciones de derechos humanos. Si se pide respeto a los derechos humanos en Colombia, también tiene que haber coherencia en pedir respeto a los derechos humanos, a los derechos políticos, a la posibilidad de tener elecciones libres en Venezuela. También menciona usted el tema del ELN. ¿Usted cree que el tema del ELN es que ya va a ser garante en esas conversaciones con el ELN Maduro? ¿Ya aceptó? Bueno, yo creo que hay varias cosas que son relevantes. Lo primero es que si se plantea que Nicolás Maduro sea garante de una conversación con el ELN, significa que Nicolás Maduro tiene contacto con el ELN. Es obvio. Y eso nosotros lo hemos venido denunciando desde hace muchos años. Eso pero siempre lo niega, siempre niega. ¿Ah? Siempre lo niega, él y su gobierno, siempre niega que el ELN esté allá, siempre niegan esos nexos. No, siempre lo niegan, pero hoy está más que comprobado, Vicky. Hoy existe abundante información sobre la presencia del ELN, no solamente en la frontera occidental ni en la frontera sur, sino bien adentro en el territorio venezolano. Es bien conocido que el ELN es quien da la estructura de seguridad y, por supuesto, de represión en todo lo que es la industria de extracción ilegal de oro de sangre que ocurre en la Amazonia venezolana, que representa uno de los mayores ataques a lo que significa ese pulmón vegetal que nos pertenece a todos, que es la Amazonia venezolana. El ELN está vinculado en actividades de contrabando, actividades de narcotráfico, actividades de control de frontera. Existen cientos de testimonios de venezolanos que cruzan la frontera hacia Colombia y que tienen que pasar por las alcabalas del ELN y de la FARC. Eso ocurre, está ocurriendo hoy y eso está ocurriendo precisamente porque lo permite Nicolás Maduro. Y por eso es que Nicolás Maduro lo llaman para ser garante de una conversación en la que él evidentemente no solamente tiene contacto, sino tiene ascendencia y ejerce una función de protección hacia las personas, los intereses y las actividades criminales del ELN en territorio venezolano. Entiendo. ¿Usted cree que ese restablecimiento de relaciones debería estar al margen de este tema con el ELN y las disidencias de las FARC y estos grupos criminales? Digamos, bueno, yo lo que creo... No debería existir, Leopoldo, un trato de listo, restablezcamos relaciones, pero vamos a entregarles a estas personas, a estos delincuentes. Bueno, lo que entiendo es que no hay una posición por parte de Colombia de enfrentar a estas organizaciones criminales. No conozco el detalle, pero lo que sí creo que pues, sería lo lógico es tener una relación bilateral en donde el tema de la seguridad se pueda abordar de manera conjunta y en donde se pueda identificar que cualquier grupo irregular, criminal, que tenga control del territorio, que someta a la población, que mate gente, que torture, que cobre vacunas, que tenga aterrorizado a la población, sea un objetivo común de la fuerza pública y de la justicia para poder erradicarlo del territorio colombiano y también del territorio venezolano. Eso es lo lógico, pero eso no es lo que está ocurriendo. En Venezuela, desde hace muchos años ya, hay una estructura de poder de grupos irregulares, no uniformados, no oficiales, que tienen presencia en todo el territorio nacional. En el caso de las ciudades, Caracas, Valencia, Maracaibo, Barquisimeto, las grandes ciudades de Venezuela,
está la presencia de lo que se llaman los colectivos, que son grupos paramilitares armados, financiados por parte de la dictadura y que ejercen la función de control social y de aterrorizar a la población. Y el ELN, la FARC, incluso el cartel de Sinaloa, incluso Hezbollah y otros grupos criminales tienen presencia en otras partes del territorio venezolano. Incluso en el territorio venezolano hay presencia del grupo Wagner, que es la mano armada no oficial de Putin. Y también esto nos pone en un esquema geopolítico en el que Maduro abiertamente es uno de los principales aliados de Putin en lo que ha sido el conflicto de la guerra de Ucrania. Es decir, más allá de lo que está ocurriendo entre nuestras fronteras, Maduro es parte de una alianza internacional que es contraria a la democracia, a la libertad y a la posibilidad de poder convivir en el mundo libremente. En ese sentido, las disidencias de las FARC, lo último que se supo es que después de haber caído varios de los excomandantes o de los comandantes en ese momento de la Marquetalia, como Jesús Santrich, El Paisa, Romaña, después de haber ocurrido eso, cayó Iván Márquez e Iván Márquez hoy supuestamente se recupera en un hospital de Caracas. ¿Sabe algo de eso? No, no tengo mayor información más allá de la que ha salido en los medios de prensa. ¿Cómo ve usted dentro de ese restablecimiento de relaciones el tema monómeros, que ya el gobierno de Colombia pues también ha tomado la decisión de devolvérselo al gobierno de Maduro o al régimen de Maduro? Bueno, lo primero es que Monómeros es una empresa que en el año 2019 estaba ya prácticamente quebrada por la administración y también por las restricciones que tenía por parte del Tesoro americano y la OFAC. Pretender que Maduro va a significar estabilidad y va a permitir que pueda darse una oferta de fertilizantes y de productos al agro colombiano es un contrasentido. Basta con ver lo que ha sido la destrucción de la industria petrolera en Venezuela, de la industria petroquímica de Venezuela. Hoy Venezuela no es un país petrolero. Pasamos de producir 3.7 millones de barriles a producir 500.000 barriles. Lo mismo sucede con los fertilizantes, con la urea. Entonces, allí Maduro más bien va a significar que se continúe con esa inestabilidad. Allí ha habido claramente una intención de utilizar ese escenario como parte de este restablecimiento de relaciones en el terreno de los negocios, en el terreno simplemente de lo comercial y, como dije anteriormente, invisibilizando la tragedia de los venezolanos. Lo que hay en el ambiente es que a Monómeros se lo han robado y que devolverlo a Maduro es como poner al ratón a cuidar el queso. Sin duda alguna, allí ha habido unos procesos muy desafortunados por muchos años para esa empresa. Lo último fue que en el año 2021 hubo un informe por parte de Superintendencia de Sociedades, por parte de Colombia, en donde identificaba irregularidades en el manejo de Monómeros. Y allí hubo la intención directa por parte del presidente Juan Guaidó de presentar la remoción del gerente general y de reestructurar la junta directiva. Aquí quiero hacer un paréntesis. El presidente Guaidó tiene unas competencias limitadas en el sentido que el estatuto de transición que permite el reconocimiento y el funcionamiento del gobierno interino establece que todas las designaciones y remociones se hagan por parte de la Asamblea Nacional. Y a pesar de que el presidente Guaidó en 3 oportunidades solicitó formalmente que se hiciera la remoción del gerente general y de la junta directiva, eso no fue posible porque no fue aprobado por parte de la Asamblea Nacional. Quienes dudan incluso de Guaidó están en un error. Sin duda alguna, con este tema, quien ha sido muy claro desde el principio ha sido Guaidó, lo ha planteado, no ha tenido el respaldo político para que se hubiesen dado los cambios dentro de la Asamblea Nacional, pero como dije anteriormente, en 3 oportunidades Guaidó presentó la necesidad de hacer los cambios dentro de la gerencia y la junta directiva. Y como dije anteriormente, esto vino fundamentado por lo que habían sido señalamientos y denuncias que vinieron por parte del gobierno colombiano, particularmente de supersociedades. Quiero saber un poco de Guaidó. ¿Guaidó qué papel juega? Hay digamos, una idea de que cada día está más debilitado. Mira, Juan Guaidó ha asumido una inmensa responsabilidad que le ha caído sobre sus hombros, que es llevar adelante el mandato constitucional con el que fue reconocido como presidente, que es el artículo 233 de la Constitución, que establece llevar a Venezuela a unas elecciones libres, justas y verificables.
En el año 2019 hubo mucho entusiasmo, mucha movilización, hubo expectativas de corto plazo y creo que todos pensamos que podía darse un cambio en el corto plazo. Sin embargo, las cosas lamentablemente no salieron en los tiempos cortos y luego vino la pandemia. La pandemia cambió el mundo y por supuesto también afectó a Venezuela, desmovilizó tremendamente a Venezuela. Y hoy en día estamos en un escenario complejo, en un escenario de mayor represión, de mayor control social, en donde también, y hay que reconocerlo, ha habido una frustración por parte de la ciudadanía de no haber logrado el cambio político. Y eso lo entiendo, lo comparto. Sin embargo, Juan Guaidó sigue dando la cara, sigue recorriendo el país y sigue con algo muy importante, con el compromiso claro, nítido de la necesidad de salir de la dictadura de Nicolás Maduro, de tener unas elecciones libres, de tener Estado de Derecho, de tener democracia. La voz de Juan Guaidó es una voz valiente que plantea en todos los terrenos la necesidad del cambio político. ¿Qué debería hacer Colombia frente a Guaidó? Porque hay un cambio drástico y lo que uno piensa es que si el gobierno de Colombia reconoce obviamente a Maduro como el presidente legítimo de Venezuela, pues obviamente no reconoce a Guaidó. Mira, yo lo que creo es que la política de Colombia y los países de la región debería ser coherente con lo que dicen, incluso sus presidentes, sus cancilleres, que hablan de derechos humanos, hablan de democracia. Nosotros lo que esperamos de Colombia es que tenga una política de respaldo a que los venezolanos podamos tener una elección libre y justa en el año 2024. Y que Colombia, esperaríamos nosotros, pueda incluso liderar a otros países de la región para que no tomen una posición a favor de una parte u otra, sino que puedan todos cohesionarse alrededor de un compromiso claro de tener unas elecciones libres, justas y verificables. Yo creo que allí es donde está el punto de encuentro de una política regional, incluso de una política de los países democráticos hacia el caso de Venezuela. Que todos se puedan articular para presionar, para buscar las condiciones que en el año 2024 tengamos una elección en la que los venezolanos puedan elegir, porque hoy lamentablemente se pueden dar elecciones en Venezuela, pero no hay condiciones. Existen, muchos de los candidatos están inhabilitados, los partidos están secuestrados, no hay medios de comunicación, hay criminalización de la protesta, de la disidencia. Es decir, las condiciones hoy en Venezuela para una elección no son ni libres, ni justas, ni verificables. Mire, cuando usted dice que no hay medios de comunicación me llama la atención, porque hay medios de comunicación en Venezuela. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que pasa? Mira, lamentablemente sí hay medios de comunicación, pero no hay libertad de expresión. Son dos cosas muy distintas. En Venezuela, por un lado, está la maquinaria propagandística de la dictadura, que ha sido un proceso de muchos años en la que se ha venido agigantando, se ha venido sofisticando. Es una estructura que tiene decenas de canales de televisión, cientos de estaciones de radio, periódicos y sobre todo tiene ejércitos de troles y de bots para poder contaminar y dominar la conversación en las redes sociales, promover noticias falsas, promover desinformación. Pero del otro lado, los medios privados que están en Venezuela, los que quedan, están sumamente condicionados, están todos totalmente autocensurados, si no censurados. Desde hace décadas hay personas que están totalmente vetadas de poder ser entrevistadas en los medios de comunicación. Yo no puedo tener una entrevista en los medios de comunicación de Venezuela. Guaidó no solamente no puede tener una entrevista, sino que ni siquiera puede ser mencionado. En los medios de comunicación privados no se puede hablar de Nicolás Maduro como dictador. El tema de las violaciones de derechos humanos, del informe de la ONU, es un tema que no se puede hablar dentro de los medios de comunicación en Venezuela. Entonces hay una ficción de medios de comunicación. ¿Hay canales en la televisión? Sí, sí los hay, pero no hay información, no hay libertad de expresión. Y yo creo, Vicky, que nosotros aprendimos por el camino difícil la lección de que la libertad de expresión es sin duda alguna uno de los pilares de la democracia y de la posibilidad de que todos los ciudadanos puedan vivir en libertad. Durante mucho tiempo eso se subestimó y llegamos lamentablemente a este punto oscuro en el que hay total censura, autocensura y no hay la posibilidad de que los venezolanos puedan recibir información veraz. ¿Y cómo ve usted desde su óptica a los medios colombianos? Mira, yo creo que veo que pueden haber algunas líneas editoriales. Yo no soy experto en los medios de comunicación colombianos, pero sí me ha llamado la atención de algunos medios que tienen una línea editorial
muy complaciente y que busca invisibilizar algunos problemas de fondo de los cuales se tiene que hablar. Yo creo que los medios de comunicación tienen que asumir su responsabilidad democrática, su responsabilidad constitucional, su responsabilidad en ser uno de los pilares de que se puedan mantener vigentes las libertades. Nosotros vimos en Venezuela cómo fueron cayendo los medios de comunicación por la vía del chantaje, por la vía del miedo, por la vía de la criminalización. Se metieron a periodistas presos, todavía los hay, incluso personas que poner mensajes en las redes sociales las metían presas, medios de comunicación expropiados, dueños de medios encarcelados, exilados, pero eso fue un proceso muy largo. Yo lo que le diría al pueblo colombiano en general es que mantengan su compromiso con la libertad y cada quien desde su ámbito. Por supuesto, los medios de comunicación, los periodistas, los dueños de medios, los medios independientes, todos tienen una responsabilidad gigantesca en mantener vigente la verdad, mantener vigente los hechos y no ser parte de una estructura propagandística a favor de intereses. Eso es lo que vivimos en Venezuela. Estoy hablando de nuestra experiencia. Pero usted siente que estamos viviendo algo similar a lo de Venezuela. Digamos que eso fue parte de la campaña, pero quisiera saber usted qué piensa. ¿Estamos caminando pasos que ya caminó Venezuela o eso es una falacia? Mira, Vicky, yo con todo respeto te tengo que decir que yo no conozco en detalle lo que ha sido la dinámica de cada uno de los medios de comunicación en Colombia durante las últimas 6, 7 semanas, que es lo que lleva el gobierno de Petro. Sin embargo, sí te puedo hacer referencia a lo que ocurrió en Venezuela. Y creo que lo importante es que Venezuela sea siempre un espejo de lo peor que le pueda ocurrir a Colombia. Que sea un espejo con respecto a temas muy sensibles, medios de comunicación, fundamental, pero también todo lo que fue la politización de las Fuerzas Armadas y la fuerza pública. Eso ocurrió en Venezuela muy temprano. Han habido algunas señales en el caso de Colombia que eso puede estar ocurriendo. Hay que tener eso muy presente, de que en el caso venezolano fue uno de los pilares que muy temprano se le quitó su institucionalidad, su adherencia al Estado de Derecho y se convirtió en un actor político. Por supuesto, los medios de comunicación y también todo lo que es el sistema de justicia. Nosotros hemos venido padeciendo durante muchos años no tener una justicia independiente, con fiscales que son unos sicarios, con jueces que sentencian por razones políticas. Y yo te lo puedo decir como víctima. Yo te lo puedo decir desde mi propio caso. Yo fui sentenciado a 14 años de cárcel, pasé 7 años privado de libertad por haber llamado a Nicolás Maduro dictador, por haber dicho la verdad con respecto a los vínculos de Nicolás Maduro con el narcotráfico, por haber dicho la verdad sobre la represión, los asesinatos y la violación de derechos humanos cometida por Maduro y por su línea de mando. Entonces, esos son 3 aspectos, 3 pilares con los cuales hay que ser muy celosos y tenerlo muy presente. Medios de comunicación, la fuerza pública, es decir, los militares, la policía y todo lo que es el sistema de justicia. Aquí, por ejemplo, salieron más de 50 generales con la entrada del gobierno Petro. ¿Cómo lo ve? Bueno, yo creo que eso, nuevamente, no conozco el detalle, pero espero que no sea una señal de la politización de las Fuerzas Armadas y que las primeras etapas, como ocurrió en Venezuela, es que primero se busca el silencio. Es decir, primero se calla la disidencia, se expulsa la disidencia, cualquier posición que sea contraria, incómoda a la posición de la dictadura, o en aquel momento de Chávez, era expulsada. Luego el silencio y luego la obediencia. Esa fue un poco la secuencia en la que se fue dominando la Fuerza Armada y la Fuerza Pública en Venezuela. Y yo insisto en esto, creo que el caso de Venezuela tiene que ser un espejo, un referente permanente de lo que no debe de ocurrir en el caso de Colombia. Quienes han comparado desde la campaña a Gustavo Petro con Hugo Chávez están en un error. Mira, ya allí el tiempo lo dirá, ¿no? Hay algunas cosas que sí se asemejan, pero creo que eso es algo nuevamente que hay que estar muy pendientes de las señales. ¿En qué cosas se asemejan, Leopoldo? Bueno, uno vio, por ejemplo, la manipulación de los símbolos históricos, que ha habido también algunos discursos como lo que se plantea con respecto a las tierras. Cuando llegó Chávez, muy temprano dentro de lo que fue el periodo de Chávez, comenzaron a darse invasiones de tierra. Chávez desató una ola de criminalidad que convirtió a Venezuela y a Caracas en la ciudad más peligrosa del mundo, porque comenzó diciendo que los criminales o el ladrón, por ser pobre, tenía razones para robar. Y eso fue creando un ambiente de impunidad, un ambiente de fragilidad institucional
que terminó llevando a nuestro país a ser, como dije antes, el país más violento del mundo. Esos son algunas señales, algunas similitudes que podemos ver. Pero insisto en esto, creo que el caso venezolano, lo que tiene que servir para los medios, para los analistas, para el pueblo colombiano, es evitar que las cosas puedan transitar por el camino que transitaron por Venezuela, porque ahí están los resultados. Un país de 30 millones de habitantes, 7 millones de venezolanos están fuera de Venezuela. La crisis humanitaria que se está viviendo, que da una crisis de refugiados, hoy en día, según la ONU, es la crisis migratoria más grande del mundo, solamente comparable con la de Ucrania, y está por encima de la de Siria. Pero a diferencia en el caso de Ucrania y de Siria, que son migraciones por consecuencia de una guerra, en el caso venezolano esta es una migración por consecuencia de un modelo político y de una dictadura que destruyó la institucionalidad, destruyó la convivencia y destruyó la economía. En materia de salud hay una alerta aquí en Colombia, Leopoldo. Hace apenas unos días la ministra comunicaba que hay escasez de 500 medicamentos y que lo que hay que hacer es utilizar los genéricos. Y aparte de eso, pues hay gran alerta en el sector por cuenta de que va a haber una reforma a la salud y no se sabe todavía muy bien qué va a traer, pero lo que hasta ahora se ha filtrado, pues alarma a muchos. ¿Qué pasó en Venezuela con respecto a la salud? Mira, el tema de la salud se politizó muy pronto después de haber llegado Chávez y se aceleró mucho después del año 2004. Se crearon unos programas de salud que en apariencia eran muy atractivos para la población, eran módulos de salud que ofrecían una atención primaria, pero luego eso fue degenerando en un sistema muy corrompido, un sistema que llevó al colapso estructural del sistema de salud de Venezuela, de toda la cadena de hospitales, desde el módulo en el sector popular hasta los hospitales especializados, totalmente colapsados, y eso como consecuencia de la corrupción y de la falta de administración. En el caso venezolano hay que señalar la responsabilidad de los cubanos en lo que fue el acompañamiento de Chávez y luego de Maduro en el diseño de un modelo desastroso para los venezolanos, con una propaganda permanente, con mucho énfasis en la propaganda, pero con muy poco en los beneficios para la población. ¿Cómo era antes el sistema de salud en Venezuela? ¿Qué tenían? ¿Era bueno? ¿Era regular? Mira, no era un sistema de salud sin problemas, era un sistema de salud con muchos problemas, pero Venezuela en la época democrática llegó a ser el primer país de la América Latina que derrotó la malaria, que derrotó muchos de las enfermedades que eran crónicas a mediados del siglo XX. Venezuela fue uno de los primeros países que logró niveles de alfabetización comparables a los países más desarrollados. Venezuela tenía una estructura de hospitales que no era perfecta y que tenía muchos problemas, pero que era referencia tanto de calidad como de red para otras partes de América Latina. Y te pongo un ejemplo, Vicky. Yo estuve en Santiago de Chile hace unos meses y me impresionó mucho la cantidad de médicos venezolanos que habían allá, y me dijeron que se habían acreditado más de 6.000 médicos venezolanos solamente en Chile. Y luego, sacando unas cuentas, en Venezuela se graduaban más o menos unos 2.000 médicos al año. Entonces, estamos hablando de que nada más en Chile hay 3 años de graduados de salud de toda Venezuela. Es decir, este éxodo que hemos tenido en el país ha sido un éxodo de personas, pero también de profesiones. Han salido médicos, enfermeros. Hoy hay una inmensa carencia de profesionales de la salud, que muchos de ellos están ofreciendo su apoyo y su profesión en Chile, en Colombia, en Perú, en México, en los Estados Unidos, en Europa, porque Venezuela no le da oportunidades. Llegó un momento dado en donde un médico cobraba $3 mensuales en Venezuela, es decir, no tenía posibilidad de subsistencia, e incluso los médicos, enfermeros, maestras, maestros pasaron a ser una población vulnerable, muchos de ellos con problemas de nutrición crítica, y por supuesto, un maestro, un médico, un enfermero o una enfermera que tiene problemas de nutrición, problemas de alimentación, difícilmente puede hacer bien su trabajo. Esto en materia de salud, también nos ha hablado del tema de las tierras. Le quiero preguntar si vio el discurso del presidente Petro en la ONU. No lo vi completo. Hizo una comparación entre la cocaína, el petróleo y el carbón y dijo que la cocaína era más peligrosa que el petróleo, que el petróleo y el carbón eran más peligrosos que la cocaína. Mira, yo creo que ahí comienza a verse un discurso de apología a lo que son estos grupos criminales
a lo que es la estructura del narcotráfico que tanto daño le ha hecho a Colombia y tanto daño le ha hecho también a Venezuela. Creo que son posiciones peligrosas en el sentido de que lo que pueden llevar es que muy rápidamente se extiendan los cultivos de la hoja de coca en Colombia, que eso también ocurre en Venezuela, que aumente la producción de cocaína, el tráfico, y con la producción, el tráfico de cocaína, siempre viene violencia. Esa es la historia de Colombia, esa ha sido la historia reciente de Venezuela. O sea, lamentablemente la cocaína de sangre, porque la cocaína no solamente tiene un impacto en quien la consume, sino que tiene un impacto por lo que es el tráfico asociado a grupos criminales que genera violencia, controles de territorio, violaciones de derechos humanos, es algo nocivo, ha sido así para Colombia y ha sido así recientemente para Venezuela también. Es decir, que en este sentido lo que puede pasar es que se dispara la producción de cocaína y el narcotráfico en el país, en Colombia. Bueno, yo creo que es bastante claro que si hay un discurso que de alguna manera le está tendiendo la mano a la no criminalización de la cocaína, al no cumplimiento de lo que incluso entiendo son mandatos legales por parte de Colombia, pues evidentemente eso crea una zona de confort para los grupos criminales y los grupos del narcotráfico para producir más, para tener más laboratorios, para tener más tráfico de cocaína y en consecuencia mayor presencia de la estructura criminal vinculada al narcotráfico, porque eso es así. Es decir, el narcotráfico no está aislado, el narcotráfico es parte de una estructura criminal, como ustedes a sangre y fuego lo han vivido durante décadas en Colombia. Vamos terminando, Leopoldo. Yo siempre he tenido una inquietud por preguntarle por qué al final pudo vivir, por qué no lo mataron. Mira, lo primero es que hubo muchas amenazas. Yo, antes de ir a la cárcel, viví 3 intentos de homicidio. En uno de ellos falleció un compañero llamado Carlos Mendoza, falleció al lado mío, falleció en mis brazos. Fui secuestrado y luego en la cárcel, en varias oportunidades, hubo amenazas a mi vida, hubo amenazas incluso de que me iban a trasladar a Cuba, amenazas de tortura y también, por supuesto, hubo torturas que fueron calificadas como torturas, no por mí, no por mis abogados, sino por la Organización de Naciones Unidas en varios de los informes. Ahora bien, creo que yo también tenía la voz de mi esposa Lilian, que tenía muy presente la realidad y la condición, no solamente de mi caso, sino de todos los presos políticos, y eso de alguna manera pues, evitó que hubiese una mayor escalada. Pero tengo que decir que eso no fue la realidad que vivieron todos los presos políticos. Yo fui torturado, sí, fui aislado en confinamiento solitario durante casi 4 años, no tenía acceso a la luz, en un momento dado no tenía absolutamente nada en mi celda, ni libros, ni absolutamente nada. Mi familia fue hostigada, torturada, vejada, pero hubo compañeros míos que pasaron por un camino mucho más violento y mucho más difícil. Compañeros míos fueron asesinados por la dictadura. Pipo, que fue un concejal de Petare, de Caracas, gran amigo, me acompañó el día que yo me presenté a la justicia injusta el 18 de febrero del año 2014. En el año 2019 fue secuestrado, fue torturado, fue asesinado con 2 disparos en la nuca. Luego su cuerpo lo llevaron a una calle cerca de su casa, lo rociaron de gasolina, el rostro lo cubrieron con una toalla húmeda y dejaron allí una nota para nosotros. Y eso es uno de muchos casos de nuestra gente que ha vivido a sangre y fuego la represión de la dictadura, la represión, las torturas, la muerte y el exilio. Pues le agradecemos, Leopoldo, por estar con nosotros a esta hora en semana. Me falta preguntarle por Bolívar. No sé si vio la posesión del presidente Gustavo Petro, que mandó traer la espada de Bolívar. Mira, sobre ese tema un poco lo que te decía, nosotros vimos en el caso de Venezuela también mucha manipulación con el tema histórico. Y en el caso de Venezuela, esa manipulación lo que buscaba era presentar la historia de Venezuela de una manera que le servía a los intereses políticos de Chávez. Y era una historia contada en 3 tiempos. La colonia, en donde los pueblos originarios fueron mancillados y que todo lo que ocurrió en la colonia fue negativo. Luego la independencia, que la vincula con su propia gesta, y luego el presente, que era Chávez, y buscaba monopolizar la historia y dividir con el uso de la historia.
en vez de unificar al pueblo alrededor de lo que nos une, que es nuestra historia, nuestros símbolos, nuestros colores, se utilizó para dividir. Y creo que eso también es parte del libreto de lo que nosotros vivimos en Venezuela. O, por ejemplo, el tema de los empresarios. También les tocó muy duro a los empresarios en Venezuela. Los que no se acomodaron se tuvieron que ir o se quebraron. Bueno, sin duda alguna. Y hubo algunos que se acomodaron y luego se tuvieron que ir también. Hubo muchos que pensaron que se podía hacer negocios con la dictadura y luego fueron expropiados. Y siempre había esa idea de que, bueno, se puede trabajar con la dictadura. Hoy en día, incluso, yo he escuchado empresarios muy serios en Venezuela que dicen que lo que corresponde para nuestro país es el modelo chino. Bueno, ¿y cómo es el modelo chino? El modelo chino es una economía de mercado sin libertad. A mí me sorprende que una persona diga que lo que espera para su país, que es un país que viene de décadas de democracia, es el modelo chino, que es un modelo de control social, de asfixia de las libertades, en donde no hay libertad de expresión ni ninguna otra libertad. Y por supuesto, el modelo chino en su aspecto económico, pues tampoco va a ser algo que se pueda emular en Venezuela por la informalidad, la falta de institucionalidad, la corrupción. Más bien el caso de Venezuela se parece al modelo ruso, que es un modelo de estructuras criminales, de crimen organizado, de los oligarcas, de grupos de interés que se han venido repartiendo el país. Y en el caso de Venezuela eso lo hemos visto claramente. Hay distintos grupos asociados a distintas estructuras de la economía criminal. Hoy la economía de Venezuela no es una economía petrolera. La economía de Venezuela hoy es una economía criminal y esa economía tiene varios pilares. El pilar del narcotráfico, que hoy en día, como dije anteriormente, Venezuela está integrada verticalmente en la industria del narcotráfico. Luego está el oro de sangre, que es la extracción ilegal del oro en la Amazonía venezolana. Luego está el pilar del petróleo, que ya no es el petróleo administrado por una empresa que llegó a ser de las 3 más importantes del mundo, como era PDVSA, sino es un negocio manejado mucho más como manejaba ISIS y los grupos terroristas en Irak, el negocio petrolero. Luego está todo lo que son las actividades de contrabando, blanqueamiento de capitales y todo lo que significa una estructura financiera puesta al servicio de la estructura criminal. Y eso es la economía venezolana de hoy. Una economía que se ha reducido al 20% de lo que era hace 8 años, pero que tiene suficiente flujo de caja para la dictadura y suficiente flujo de caja para grupos de interés alrededor de estos distintos sectores de la economía criminal. Y dos cosas importantes. ¿Pasó algo con la extradición en la era Chávez en adelante en Venezuela? Mira, el tema de la extradición en Venezuela nunca fue un tema relevante como lo fue en Colombia. Es decir, en el caso colombiano era un tema muy relevante por lo que fue la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico. Pero muy temprano, desde el gobierno de Chávez, se rompieron relaciones con todo lo que era la estructura del sistema de justicia iberoamericano, perdón, americano, el continental, y también luego relaciones con los Estados Unidos, en lo que esto pues salió de las posibilidades de hace mucho tiempo. Venezuela desde hace décadas no colabora con los esfuerzos para enfrentar el narcotráfico a nivel continental. Venezuela es totalmente opaca con respecto a todos los indicadores de salud, los indicadores económicos, los indicadores demográficos, los indicadores del COVID. Todo eso es mentira, todo eso es una pantalla, todo eso está manipulado. La dictadura de Maduro es una caja oscura, opaca, y es parte, como lo he dicho antes, de una estructura criminal. Insisto, Vicky, porque muchas veces nosotros dijimos esto y nos decían que estábamos exagerando. Sin embargo, hoy no somos nosotros quienes lo está diciendo. Lo están diciendo las organizaciones internacionales que atienden los temas de narcotráfico, de terrorismo, de crimen organizado, lo han dicho países, lo ha dicho la ONU, lo ha dicho la Corte Penal Internacional. Es decir, todo esto que yo estoy relatando está sustentado en hechos, en pruebas, con nombres, empresas, víctimas, muertos, exiliados, corrupción, millones de dólares que se le ha quitado a los venezolanos. Esa es la realidad de la que nosotros hemos vivido y por eso a nosotros nos parece inaceptable que se pretenda blanquear, que se pretenda lavarle la cara al dictador Nicolás Maduro y que se pretenda que hablando solamente de negocios, pues se invisibiliza y se puede esconder la tragedia de millones de venezolanos. Y la oposición, Leopoldo, ¿qué pasó con la oposición? Porque desde acá hay una sensación de que durante todos estos años y todo este tiempo, al margen de la dictadura, la oposición como que se atomizó y como que, digamos, no ha podido posicionarse adecuadamente.
Mira, te respondo de varias maneras. Lo primero es quisiera poner esto en contexto. Desde hace más de un año yo he tenido mucho contacto con líderes de movimientos de países autocráticos: Cuba, Nicaragua, Rusia, Bielorrusia, Irán, Turquía, Camboya, Hong Kong, Zimbabue y muchos otros países. Y me ha sorprendido mucho la similitud que hay en la lucha de todos quienes nos enfrentamos a las autocracias, la similitud en la persecución, en la condición de presos políticos, en el tema de la libertad de expresión, en el tema internacional y también en el tema de la unidad. Las dictaduras, las autocracias saben que la unidad de los sectores democráticos que luchan por la libertad es su principal enemigo y utilizan todas las herramientas para dividirnos. Habiendo dicho eso, el caso venezolano, a pesar de todas las dificultades que tú misma mencionas, estamos mucho mejor posicionados que algunos otros países. En Venezuela existe una presencia territorial, hay partidos políticos, hay líderes, hay referencias, no hay uno, sino hay una diversidad de líderes. Y en todos los momentos en los que hemos tenido que estar unidos, hemos estado unidos. Y dentro de todo lo difícil que está ocurriendo en Venezuela, hay algo muy positivo, que es que llegamos todos a un acuerdo que tenemos que tener unas primarias en las que participen todos los venezolanos dentro y fuera del país, en las que puedan participar todos los candidatos y que sea la gente la que elija quién va a ser el candidato. Y eso nos va a permitir que con la legitimidad de los venezolanos, a pesar de las dificultades, los obstáculos y la obstrucción, podamos lograr construir nuevamente esa unidad de abajo hacia arriba, de la mano con la gente. O sea, son desafíos, sí, sí lo son, pero también creo que muchas veces el tema de la unidad sirve como una excusa fácil para analistas, periodistas, diplomáticos, simplemente decir, no, el caso de Venezuela está como está por culpa de la oposición. Eso es un argumento fácil, sencillo, pero también es falaz, es mentira, no es cierto. Nosotros estamos viviendo y sufriendo la situación en la que estamos por la dictadura criminal de Nicolás Maduro, por una estructura que no tiene freno, que no se para en Estado de Derecho, no se para en ningún tipo de alerta internacional, que tortura, que mata, que viola sexualmente, que no solamente detiene a disidentes, a líderes, sino que también va por sus familiares y que tiene una estructura de terror en donde controla una paz ficticia con un aparato de represión. Esa es la realidad en la que nosotros estamos viviendo hoy en Venezuela. Y es que le preguntaba por la oposición, por lo que está pasando en Colombia. Digamos que en Colombia como que no hay una cabeza fuerte única de la oposición. Y entonces como aquí estamos arrancando un gobierno, por eso tenía la curiosidad. Bueno, yo lo que creo que es importante es que se tenga una unidad en torno a los temas más esenciales, Ujú. que es unidad alrededor de la defensa de la democracia, del Estado de Derecho, de los derechos humanos y de las libertades y de elecciones libres. Y que debajo de ese paraguas puedan caber la diversidad de quienes quieran eso para Colombia y que esa diversidad pueda tener representación de distintos sectores ideológicos. Yo creo que es un error plantearse la lucha en contra de las autocracias desde el terreno ideológico. Esto no es un problema de derecha o de izquierda. Fíjate, las autocracias a nivel mundial que unen al Partido Comunista Chino con la autocracia teocrática de Irán, uno de extrema derecha, otro de extrema izquierda. Entonces, esto no se trata de un tema ideológico, sino se trata de un tema fundamental de la defensa de la democracia. Pero también voy más allá. Yo creo que debajo de ese paraguas deben de estar sectores productivos, estudiantes, periodistas, sectores de la sociedad civil. Es decir, que existe un muro de contención por la democracia y que plantee una Colombia vigorosa, próspera, con oportunidades para todos, pero desde la democracia. Que no se permitan las excusas para la autocracia, para las arbitrariedades, para derrumbar las instituciones, para socavar el Estado de Derecho. Que eso fue lo que ocurrió en nuestro país. Nuevamente, todo esto te lo digo, Vicky, desde lo que ha sido la trayectoria que nosotros hemos vivido en Venezuela. Y creo que los colombianos responsablemente tienen que verse en el espejo de lo que ocurrió en Venezuela para evitar que eso pueda ocurrir en Colombia. ¿Quiere decirle algo a Maduro para terminar hoy? Bueno, yo simplemente le diría que si tiene, como él mismo lo dice, el apoyo de los venezolanos, que no tenga miedo, que permita que los venezolanos vayamos a una elección libre, justa y verificable. Y hoy Maduro se atrinchera detrás de sus escudos
del terror, se atrinchera detrás de los militares, de los cuerpos de represión, se atrinchera detrás de los torturadores, infunde miedo y terror en todo el país. Maduro yo creo que es un gran cobarde en el sentido de que no permite que los venezolanos podamos expresarnos libremente. Vive aterrorizado incluso del propio pueblo venezolano, no sale a las calles, no va a actos públicos, no se presenta ni siquiera ante los militares por temor de lo que puede hacer la reacción de la gente en su contra. Maduro no es que es rechazado en Venezuela, Maduro es la principal razón por la cual los venezolanos hoy están sufriendo y así lo saben. Mira, yo estuve en Cúcuta hace un año y cuando llegué al puente habían cientos de venezolanos y a mí me sorprendió mucho que cuando llegué allí la gente lo que empezó a gritar es libertad, libertad, libertad y empezó a decir fuera Maduro. Es decir, todos los venezolanos, la inmensa mayoría de los venezolanos sabemos que Maduro es el origen de la tragedia que estamos viviendo como país y que lamentablemente se ha llevado a otras partes de América Latina. Estados Unidos no ayuda mucho, ¿no? Se ha acercado a Maduro. Bueno, creo que Estados Unidos ha tenido una posición, la posición pública que han tenido una y otra vez, que acompañan el proceso de que en Venezuela haya una elección libre y justa en el año 24. Han dicho, lo dijo recientemente esta semana Juan González de la Casa Blanca, que de no haber un avance significativo hacia la democratización del país, pues no iba a haber ningún tipo de concesión con respecto al tema de las sanciones. Plantean que las sanciones son un medio y no un fin en sí mismo, y eso nosotros lo compartimos. Pero eso significa exactamente que si no hay un avance hacia la democratización del país, hacia unas elecciones libres y justas, lo que corresponde es más presión. Yo sí creo que si no hay una respuesta hacia la apertura democrática en Venezuela, tiene que haber más presión por parte de Estados Unidos que lidere mayor presión a través de distintos tipos de sanciones. Sanciones individuales a los corruptos, sanciones individuales a los que han cometido crímenes de lesa humanidad. Como te lo decía al principio, Vicky, la agenda de las primeras semanas del embajador Benedetti fue reunirse precisamente con las personas que esta semana fueron señaladas como los criminales de lesa humanidad por la ONU. Se reunió con Maduro, con Cilia Flores, con Delcy Rodríguez, con Padrino López, con Tarek El Aissami, todos ellos señalados por el informe de las Naciones Unidas como ser parte de la cadena de mando de la estructura criminal responsable de cometer crímenes de lesa humanidad en Venezuela. ¿Se debe reunir Petro con Maduro o no? ¿Sí o no? No, yo creo que es un error hacerlo. Un abrazo, Leopoldo. Mil gracias por acompañarnos hoy aquí en Semana. Muchísimas gracias a ti y a tu audiencia. Un fuerte abrazo. Un abrazo. A ustedes, gracias por acompañarnos. Esto es Semana.